Bien, ya está grabando, así que empezamos. Buenos días a todos y gracias por participar en este seminario en alianza con la firma Carreira Pití a beneficio de la Fundación Ofrece un Hogar del Divino Niño. Nos hemos aliado en esta ocasión con la firma Carreira Pití, nuestra empresa Maritime Logistic Group, para dar este seminario y recoger fondos para esta fundación en momentos en que tanto lo necesitan. Ahora mismo hay 21 participantes, estamos admitiendo al 22 en este momento, pero antes de empezar y pasarle la palabra al doctor Carreira, vamos a pedirles un par de minutos de su tiempo para presentarles nuestra empresa. Nuestra empresa es Maritime Logistic Group, que se dedica a varios negocios en el área marítima y logística. Entre ellos, publicamos esta revista, se llama Panorama Marítimo y Logístico. Tiene ya 18 años de vida esa revista. Además de eso, nos dedicamos a proveer data de mercado, de importaciones y exportaciones. En otras palabras, si usted es un importador o exportador y le interesa conocer quién es su competencia, de dónde importa o para dónde exporta, y nosotros proveemos ese tipo de data de carga y hacemos análisis de mercado. Igualmente, nos dedicamos, nuestro negocio principal es la plataforma digital buscomejorflete.com. Es una plataforma digital independiente para solicitar fletes en todos los modos de transporte, marítimo, aéreo y terrestre. En esta plataforma, el importador o exportador sencillamente entra, indica en el país en que quiere cotizar, postea su carga, es un formulario bien sencillo y lo envía a través de la plataforma. La plataforma se lo envía a todos aquellos que venden flete en el mercado del país que le está pidiendo el flete. Y ellos contactan al importador o exportador y le envían la cotización a él directamente. Entre ellos negocian. Nosotros no intervenimos en nada de eso. La plataforma es totalmente gratuita para el importador y exportador. Y en ese mismo contexto iniciamos un grupo de seminarios para importadores y exportadores y se ha ido ampliando a otro tipo de servicios, como lo que son los temas laborales que le afecta a todas las empresas. Así pues que, para resumir, hacemos la revista, proveemos data de mercado con la consultoría de mercado, la plataforma digital independiente para solicitar fletes y de seminarios. En esta ocasión, en alianza con la firma Carreira Pití, el doctor Paco Carreira, pues damos este seminario para recaudar fondos para la Fundación Ofrece un Hogar. Le agradecemos a todos aquellos que han donado. Lo agradece eternamente porque estas fundaciones están ahora mismo pasando mucho trabajo y no tienen fondos. Y con todas las suspensiones laborales, pues con más razón las donaciones se han reducido. Sin aburrirlos más, les quiero decir que tenemos 24 admitidos. Y le paso la palabra al doctor Carreira para que haga su presentación y pues nos ilustre con su conocimiento en reclamos de carga. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Rommel. Muy buenos días tengan. Antes de que siga, sería saludable que todos pongan su micrófono en mute, porque se mezcla mucho el sonido con lo que va a decir el doctor. Y cuando quieran preguntar, pueden chatear en la plataforma o activar el micrófono y preguntar. Adelante, doctor. Ok, muchísimas gracias, Rommel. Hace un par de semanas recibí un mensaje, primero de la Fundación Ofrece un Hogar, de la señora Gloria Efio de Rodríguez y su hermana, en donde solicitaban fondos, donaciones para la fundación
Y 10 minutos después recibo un mensaje de Rommel, con quien hemos tratado desde que era ejecutivo de Panamá Port y luego presidente de la Cámara Marítima, y siempre hemos estado vinculados en estos temas, hablando sobre realizar este seminario. Y yo dije, bueno, lo vamos a hacer, pero vamos a donarle entonces esto a la Fundación Ofrece un Hogar. Rommel llegó como una solución a la necesidad que tenía esta fundación, y es así como hemos hecho este tema para conversar un poco de algunas cosas que sí hemos visto durante muchísimos años en el campo marítimo, y otras que estamos viendo a partir de hace un mes. En este sentido, por alguna razón, la presentación... por alguna razón está dando algún problema. Un momento, discúlpenme. No. Déjame montarla de una vez aquí, por favor. Bueno, mientras tanto les voy a decir que una de las preocupaciones que tenía era el tema de cómo vamos a hacer con los 40 minutos del caso de la plataforma Zoom. Y Rommel lo resolvió diciéndonos que lo que él está haciendo es usar una plataforma que no tiene ningún control de tiempo. Y esto, pues, lógicamente nos va a permitir ahora participar en el evento y no tener realmente ninguna presión por el tema del tiempo. ¿Ahora sí se está viendo? ¿Rommel? Todavía. Ok, ¿Cómo le compartir ver. pantalla? Sí, déjame. Okay. Ya estamos viendo tu pantalla. Ahora tienes que Okay. compartir el PowerPoint. Sí, déjame ubicarlo aquí y disculpen estas... Si les digo lo que quiere decir mi corazón, disculpen que en Boquete no había esto. Wow. Menos mal que la habíamos probado anteriormente, pero algo está pasando. Bueno, ya vemos tu pantalla principal ahí. Lo que tienes es que ahora buscar el PowerPoint. Okay. Paco, solo abre el PowerPoint. Ahí está. Sí, estoy tratando de abrirlo, pero cuando le doy la presentación no... Bueno, manéjalo slide por slide, si puedes, ¿no? Sí, ok, claro. ¿Ahora sí? Ahora estamos viendo, ahí está. Perfecto. Bueno, excelente. Primero pues era el slide de la presentación de esto y el agradecimiento a todos ustedes en nombre pues de la Fundación. Lo que estamos viendo ahora mismo son mares totalmente revueltos y peligrosos. Y la razón de esto
es por todo y los puntos que vamos a cubrir dentro de nuestro programa. Debemos iniciar diciéndoles a ustedes, miren, la navegación internacional es básicamente segura. Hay millones de viajes hechos al año. El récord de accidentes es supremamente bajo en proporción a los viajes realizados. Hay alrededor de 4.000 accidentes anuales registrados. Las pérdidas de carga suman billones de dólares, pero esto tiene un balance. Al estar cubierta la mayor parte de las pérdidas de carga por seguros de carga, quienes a su vez reclaman al seguro de la nave. Entonces, por regla general, aun cuando no haya un seguro de carga, el consignatario reclama al seguro del barco. Y esto es bien importante porque es la proporción que hay de los riesgos que cubren los diferentes tipos de seguros comerciales que hay en el mercado. Cuando ocurre una tragedia como la que ustedes están viendo, lógicamente los daños a las cargas son monumentalmente grandes. Y es por eso que se convierte en un problema de seguros. Miren, tradicionalmente los daños y las pérdidas de carga se han debido a accidentes de buques, principalmente colisiones, incendios, encallamiento, balances de carga incorrectos, navegación temeraria, adicionalmente y ya más modernamente, lo que se da en robo y pillaje en los muelles, en las carreteras, y pérdidas de carga que según informes del 2015-2016 están alrededor de 30.000 millones de dólares. Y cada día que pasa, la preocupación por la pérdida se centra más en lo que es el área de robo y de pillaje. Primero, por el aumento de la cantidad de carga que se mueve dentro de muelles y también dentro de transporte terrestre. Entonces hay áreas que son de robo directo, en donde la gente llega, y esto lo hemos visto nosotros aquí mismo en Panamá, en otros países vecinos, en donde la gente simplemente se lleva un contenedor, se roban mula, contenedor y todo, de un lugar en donde están descansando en la carretera, o ya eso requiere que se tomen otras precauciones. También hay un concepto que se llama el robo de residuos, que es lo que ocurre en un patio de camiones o en otras instalaciones en donde se entra a la fuerza. Los robos ficticios, en donde están incluidos los mismos conductores con personal de las terminales y otras instalaciones relevantes, mediante la falsificación de documentos para obtener acceso y poder salir con estos productos. El famoso robo desde el interior, en donde ya participa todo en un esquema penal, en donde funcionarios internos de la misma empresa dan la información detallada de la carga. El otro tema es secuestros y piratería, como ya hemos visto, que es normalmente común incluso en el robo de petróleo a bordo de naves, y en África, en donde pues se ocurre este tema de ya una piratería organizada y sofisticada. El tema fundamental de esto ahora es lo que se llama el fraude cibernético, que es cuando hay ciberataques, cuando las identidades falsas se encuentran. Entre las prácticas más comunes se pueden violar sistemas para rastrear sistemas, modificar documentos, modificar direcciones, y esto, de acuerdo a lo que dice la OMI, es realmente el mayor riesgo, a tal extremo de que hay un manual de riesgos cibernéticos hecho en 2018 por Marshall McLennan Companies. El que quiera verlo, pues lo puede buscar en internet o simplemente me lo pide y se lo hacemos llegar
porque este es realmente una de las áreas en donde se ha identificado como el mayor riesgo de pérdida de carga modernamente. Coincidentalmente con esto, como este seminario originalmente era ayer y por un problema de energía eléctrica no se pudo hacer, ayer les iba a decir que hoy en la Cámara de Comercio estaban dando un seminario desde las 9 hasta las 10:30, y uno de los temas es cómo adoptar modelos de ciberseguridad en nuestras empresas. O sea, este tema de lo que debemos hacer por vía de ciberseguridad no solamente protege a la empresa, sino que protege la carga marítima. Teniendo claro entonces cuáles son los tipos y daño a la carga, les voy a presentar muy rápidamente una expresión gráfica de ciertos eventos marítimos que son los que contribuyen a generar estas pérdidas. Sin duda que son accidentes de la navegación, y pues les pongo como ejemplo el caso de la nave Aconcagua, en donde se puso clorito de calcio mal declarado, mal estivado, se puso al lado de la chimenea del barco. Eso produjo un incendio, una explosión. Ahí hubo pérdidas de cientos de contenedores y pérdidas por 27.5 millones de dólares. Ese barco se incendió yendo para Ecuador y tuvo que buscar como puerto de refugio a Panamá, y tocó pues aquí aprender todo, más de lo que jamás pensamos que debíamos aprender en tema de una explosión y de un incendio de una nave. Y estas son fotografías de casos reales en donde lo que ustedes ven es el producto de explosiones y de incendios, y lo que ocurre es que la carga nuestra quede metida dentro de una situación como esta, pues la pérdida va a ser total. Y estos son los eventos que un solo evento puede generar responsabilidad de mucho dinero y de muchos litigios, porque el otro tema que debemos nosotros decir, no hay manera de llegar a una transacción con el seguro de una nave si no se presenta una demanda, y eso tiene razones procesales y razones de estrategia, de que debe ser la persona que sufre la pérdida la que presente esta demanda. Y en colisión con derramamiento de petróleo en el mar. Aquí hay una pequeña gráfica que nos indica más o menos a qué se deben los accidentes en los años 2011 hasta el 2018, por colisión, por contacto, por explosión, por hundimiento de la nave, por encallamiento, etcétera, etcétera. Esto va a estar disponible para la persona que lo quiera, pero simplemente para que ustedes vean el balance de cómo es que queda esta industria causando las pérdidas que tenemos. Lógicamente también tenemos una situación del aumento del tamaño de los barcos que se usaban. Ya hoy vamos por 12,000 contenedores y están haciendo todavía barcos mucho más grandes, los que estamos viendo transitar el canal. Cuando ocurre un accidente de esto, lógicamente la cantidad de carga y de contenedores en riesgo es muy grande. En nuestro caso, pues el aumento del tamaño del canal de Panamá, pasamos de tener naves que cargaban 4.400 contenedores a naves que están cargando hoy 12,000 contenedores. Y no sé ahora si podemos hablar de que vienen más grandes, por lo menos se han diseñado y se están algunas en construcción, pero eso es lo que estamos viendo en esta industria. Esto es un accidente en un canal de acceso a un puerto, en accidentes en el mismo puerto por deficiencia, la descarga impropia de la nave, la colisión de dos naves en un puerto, igual accidente en puerto. Este es un caso que ocurrió aquí en Panamá de un yate que se llama Low Profile, un yate que costaba 17 millones de dólares y se cayó en la cubierta de un barco por un embalaje impropio, por utilizar el equipo inadecuado para que esto
se pudiera descargar y ocasionó pérdidas y por supuesto que grandes litigios, pérdidas en las carreteras también es algo normal y finalmente las pérdidas en el último accidente que se ha hecho famoso en términos de redes de la nave Milano Bridge que golpeó un puerto, las grúas de un puerto en Busan, en Corea, y esto pues también ha generado un problema muy serio. Miren, nosotros para hablar de daños tenemos que decir que en la compraventa internacional de mercancía, sea importación o exportación, siempre hay dos contratos. El primer contrato es un contrato de compraventa, el producto, y el otro es el contrato por el cual se transporta ese producto, que puede tener muchas variaciones. Cuando nosotros hablamos de pérdida o daño a la carga, estamos hablando de lo que ocurre durante el transporte. Y aquí viene el primer tema de la relación que hay entre la compra-venta de carga y el transporte, que es los llamados Incoterms. Los Incoterms, incluso Rommel ya tuvo un seminario sobre este tema, es lo que establece las condiciones de la entrega de la mercancía e igualmente genera un tema muy importante en el transporte de carga, que es el interés asegurable. Nosotros tenemos gráficas desde cómo van cambiando los aspectos del los Incoterms. La carga no se transporta por un barco recibiéndola en un puerto llamado, por decir, Balboa, y la va a descargar en el puerto de Kobe en Japón. Esa carga tiene un transporte terrestre desde donde salió hasta llegar al puerto. En algunos casos tiene un transporte por tren y antes de llegar al puerto hay un movimiento de carga. Por eso los Incoterms son tan importantes, porque lo primero que establecen es dónde se entrega la carga, dónde se inicia esa relación contractual y dónde surge la responsabilidad en los casos de transporte de mercancía por mar. Por regla general, este contrato de transporte se establece en lo que se llama un conocimiento de embarque, un Bill of Lading o un BL, como ya todo lo vamos sintetizando en nuestra práctica. Y aquí es en donde se establece dónde se cubre la carga desde qué punto hasta qué punto. El BL puede amparar un transporte combinado desde una fábrica hasta una bodega en destino. En pantalla ustedes están viendo transporte terrestre, están viendo bodegaje, igualmente pudiéramos tener un tren, tenemos unas grúas, hay una nave que carga, luego la nave zarpa, la nave descarga, la carga se baja y si hablamos, por ejemplo, para facilitar el entendimiento, que esa carga llega a Manzanillo, ustedes imagínense que de Manzanillo hay un transporte que va hacia el tren en Colón y ese transporte por tren llega a Panamá y cuando llega a Panamá se baja y aquí se pone en un camión y luego se lleva a una bodega. Bueno, precisamente esto es lo que precisamos, lo que debemos aclarar de cómo funciona ese contrato en operaciones de esta clase, si el conocimiento de embarque cubre la carga desde el inicio o de puerto a puerto o de todas esas condiciones que se pactan en el contrato de compra-venta, tienen en la realidad su reflejo en materia del transporte y de allí es que surge entonces la responsabilidad potencial de la compañía naviera. Si hay el cobro de flete desde un punto hasta otro, eso es responsabilidad de la compañía naviera, al igual que no importa quién haga ese tipo de transporte, sea un camión o sea un tren, si eso está incluido dentro de un solo conocimiento de embarque,
la responsabilidad sigue siendo unitaria de el que emite ese documento, que es una compañía naviera o se emite por cuenta de una compañía naviera. Ese conocimiento de embarque que nosotros conocemos tiene por ley 3 funciones básicas. La primera de ellas es un contrato de transporte de mercancía. Es un recibo de que la carga está a bordo de la nave. Por eso es que se emite una vez que la carga esté a bordo. Y esto trae ciertas consecuencias con respecto a los términos y condiciones que tiene, porque en realidad no hay una aceptación expresa de esos términos y condiciones, y eso tiene de alguna manera responsabilidades legales. La tercera función es de servir de título de propiedad de la carga. Por eso, cuando hablamos de documentos negociables, uno de los ejemplos clásicos es el conocimiento de embarque. Si es un documento hecho a una persona, nominal, como se dice, esa es la que puede retirar la carga, salvo que haya un endoso. Si es un documento que se emite a la orden, es la persona que tenga esto. Y para facilitar el comercio internacional, ese título de propiedad puede emitirse a nombre de un banco cuando haya un financiamiento de una operación de compra-venta, en el sentido de que el banco reciba los documentos y una vez que se resuelven los arreglos financieros, entonces se le traspasa el título de propiedad por endoso al consignatario. Este documento tiene una persona que se llama embarcador, que es normalmente el vendedor de la mercancía o representa al vendedor de la mercancía. Hay un transportista que es el que recibe la carga y la transporta. Y hay un consignatario. El consignatario es la persona que debe recibir la carga en destino, siempre y cuando sea el título del conocimiento de embarque esté emitido nominalmente o a la orden, como les acabo de decir. Y desde el punto de vista legal, el consignatario no es parte del contrato de transporte, él no lo firma, él es un beneficiario, es la persona que lo va a recibir la carga cuando llega, y eso es un tema muy importante que a veces se nos consulta, que es con relación de quién es el que tiene la facultad de demandar, si es el embarcador que envió la mercancía, si es un consignatario el que la recibe. En esto, pues la ley es muy precisa de que el que tiene que demandar es el que tiene el título de propiedad de la carga o el que sufre la pérdida. Por eso es que este tema del manejo de los Incoterms establece dónde viene la responsabilidad del vendedor, dónde se traspasa la responsabilidad de ese vendedor al transportista durante el periodo en que la carga esté bajo su control y custodia, y luego dónde está el interés asegurable del consignatario y de la persona que sufre la pérdida, porque los tres no pueden asegurar la misma carga. Si la carga se pierde, pues no puede ser que el embarcador, el transportista o el consignatario pretendan demandar. No, la ley no es así. Uno de los tres es el que tiene el derecho, y por eso es que se llama interés asegurable por el tema de la pérdida. Además de los Incoterms, este transporte está sujeto a convenciones internacionales de las cuales le generan términos y condiciones al conocimiento de embarque. Las más famosas de estas es COXA, que es Carriage of Goods by Sea Act. Hay una versión americana, hay una versión inglesa, hay una versión japonesa, hay otros países más también. Están las reglas de la Haya o las reglas de la Haya-Visby. Algunas como COXA, en el caso de Estados Unidos, Inglaterra o Japón, rigen en virtud de una ley y se aplica a un transporte, por ejemplo, desde Estados Unidos o hacia Estados Unidos,
eso por ley está sujeto a la aplicación de esos términos y condiciones que establece COCSA. Entonces, igual se establecen las responsabilidades en el caso de un transporte continuado. Aquí viene un tema procesal que es debemos explicarlo porque cada uno de estos sistemas, de estas convenciones, establece lo que en materia legal se llama una carga probatoria. ¿Quién tiene una obligación de probar qué? Y en las convenciones, lo que se le pide a la persona que sufre una pérdida es que presente lo que se llama un caso prima facie. Yo entregué mi carga, me dieron mi BL limpio, no tiene ninguna anotación, estoy recibiendo mi carga dañada, yo tengo un reclamo. Y en las convenciones, entonces, esa carga probatoria se invierte para que el transportista presente sus defensas con pruebas. Pero esto choca con la forma en que nuestra ley marítima, igual es el mismo problema lo tienen otros países, establece un criterio distinto de cómo se deben probar las demandas, que el que demanda algo pues tiene una obligación de probar todos sus daños, y esto lo que hace es que complica un poco más la manera como se maneja en estos casos para efectos de el procedimiento para establecer el valor de la pérdida. El conocimiento de embarque, a la hora de ser emitido, puede incluir un precio por el transporte que cubra todo ese transporte adicional, como hemos visto, camiones por tren o por lo que sea, y en este caso, ese transporte combinado genera la obligación del emisor de ese conocimiento de embarque de enfrentar el tema de las pérdidas. Teniendo esto claro, vamos entonces a hablar ahora un poquito de lo que es el tema de la pandemia. Cuando nosotros oímos por primera vez la palabra Wuhan, la verdad es que muchos no teníamos la mínima idea de dónde estaba esto. Y comencé a buscar un mapa de China y resulta que el mejor mapa que encontré no es de China, ni de Wuhan, ni de Shanghai, sino el mapa del río Yangtze, que es uno de los ríos más grandes del mundo. Y me llamaba mucho la atención porque se hablaba en las noticias de que Wuhan era un puerto. Y decía yo, pero bueno, o sea, ese es un puerto que debe estar bien, bien lejos del mar. Y en efecto, ustedes pueden ver en la gráfica dónde está Wuhan, la navegabilidad de ese río y cómo desemboca entonces en Shanghai. Este es el área industrial más grande que China ha ido desarrollando y por eso la afectación que aquí ha surgido en materia comercial y en materia de incumplimientos de contratos es grandísima porque toda esta área fue cerrada. Cuando nosotros oímos en la prensa que el gobierno chino hizo un cierre en Wuhan tan grande que la ciudad de Shanghai nunca ha recibido ningún efecto de esta pandemia, ni mucho menos Beijing, cómo se aisló todo esto, lo que pasa es que se afectó todo un eje industrial. Y tanto es así que viene el tema entonces que esa pandemia, si le da o no le da una defensa al embarcador, transportista, consignatario, asegurador por daños o faltantes en su carga. Las actividades industriales aquí se afectaron en el área de Shanghai. La distancia entre Wuhan y Shanghái es apenas 850 kilómetros y tiene navegación por el río Yangtze. Este cerco sanitario y real cerró una área industrial muy grande y cerró la exportación.
Y aquí es en donde surge un concepto que ha adquirido un impacto tremendo cuando las autoridades chinas emitieron certificados de fuerza mayor a ser presentados por embarcadores a los consignatarios y no perder las obligaciones de entrega, de cumplimiento de contratos de compraventa. Les voy a presentar un ejemplo práctico de cómo una pandemia afecta las relaciones comerciales. En este caso, se emite un certificado y se le justifica al comprador la inexistencia de carga, luego el retraso y luego cuando la empresa comienza a generar actividades. Aquí hay un certificado, nada más se lo voy a presentar al momento que lo vean en chino. Este es un documento que se envió a Panamá y aquí está la traducción de ese certificado que es emitido por una autoridad que se llama el Equipo de Control de Epidemia del Área Econotecnológica de DESU. Y aquí se emite este documento a favor de una empresa. Esta empresa tenía un contrato con una empresa panameña y ese contrato lógicamente no se pudo cumplir. Entrega de materiales textiles debido pues al tema del coronavirus. Y este certificado se emitió para informar que la empresa había sido cerrada y aquí es importante que nosotros notemos cómo se emite el certificado, ya que es una solicitud en donde la comunidad y las autoridades han aprobado la reanudación de las operaciones. Como esto estaba pues afectado por la cuarentena, se reactiva la empresa y cómo se reanudan las operaciones. Y esto es el ejemplo claro de cómo este tema de la pandemia y cómo ese concepto de fuerza mayor afectan relaciones, pero al mismo tiempo dan una justificación. Y esto es el tema que vamos a hablar más importante hoy, esa justificación que se basa fundamentalmente en fuerza mayor. Miren, esto ha provocado, como todos sabemos, una crisis mundial de salud pública. Pero al mismo tiempo requiere que los gobiernos mantengan las cadenas mundiales de suministro. Nosotros estamos viendo aquí el tema que hay con el suministro de máscaras, suministros de tests, todos los suministros que se necesitan para enfrentar este tema de salud. Hemos visto los padecimientos de Francia y de Italia peleándose mascarillas en la frontera. Hemos visto inclusive que hasta el gobierno de Estados Unidos tuvo que controlar y prohibir la exportación de máscaras que estaban diseñadas, hechas por empresas norteamericanas. Y al final del día, todo lo que se quiere es garantizar los suministros médicos, alimentos, energía y materias primas. Entonces, se requiere también la conservación de los empleos para que esto siga llegando a los lugares en donde debe llegar. Es decir, en este momento, así como la cuarentena es importante, es más importante mantener las cadenas de suministro abiertas, el comercio, el transporte, los servicios marítimos en términos generales, porque de lo contrario, pues no tenemos cómo manejar los efectos de la cuarentena y el control médico de los pacientes. En este momento que las compañías aéreas básicamente han dejado de volar, pues esto dificulta mucho más y exige al mismo tiempo que se tomen medidas mucho más serias de apoyo y de permitir estas operaciones marítimas y portuarias. Por regla general, ya no afecta el transporte marítimo. Hay algunas excepciones en cuanto a la entrega de la carga.
si hay un hecho conocido por el transportista. Vamos a hablar un ejemplo que en Panamá lo sabe muy bien. Los árboles de Navidad no pueden llegar en enero, tienen que venir en diciembre porque para eso es. Entonces, cuando es un hecho que el transportista sabe que tiene una carga que debe estar, que debe arribar a un momento, esto cambia la regla general de que no afecta realmente la demora si el puerto se retrasa, si el puerto no descarga o no carga a tiempo. Existen una gran cantidad de decisiones jurisprudenciales y arbitrales que nos indican que cuando una naviera anuncia un programa de viaje con fechas y puertos, y eso lo hacen a través de internet, y bueno, antes lo hacían a través de periódicos que anunciaban cuándo venía el buque, cuándo se iba y cuándo llegaba a los diferentes puertos. Esto se ha interpretado como una oferta de transporte y que obliga a la naviera a cumplir con esa programación. Si usted dice que usted va a estar en el puerto de Manzanillo, en Colón, el día 1 de abril y va a estar en Charleston el día 10 y luego va a ir de Charleston a Amberes y va a llegar allá el día 20, eso le establece una obligación con las personas que toman esa oferta y esto se incorpora en el contrato. Por eso es que en los casos de mercancía perecedera, cuando hay un retraso o un desvío que origina perjuicios, entonces hay responsabilidad. Pero por regla general, estas pandemias van a alterar las operaciones portuarias. En los casos que pocos casos que se conocen en Panamá, han habido trabajadores de los puertos panameños que están contaminados con coronavirus. No sabemos si esto de verdad ha afectado, cuánto ha afectado a las diferentes empresas, pero no es ninguna excepción a lo que está ocurriendo en el resto del país. Entonces, lo que hay que tomar aquí es muchas mayores precauciones, ya que surge de inmediato entonces el tema, como les dije, del caso de China, de aplicar esto de fuerza mayor. La fuerza mayor son 4 palabritas en nuestro Código Civil, igual el de España, igual el de Chile, de Paraguay, donde en muy pocas palabras se establece que hechos por el hombre, los cuales no haya sido posible resistir, actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, apresamiento por parte de enemigos y otros semejantes. ¿Cuál es el tema que ha causado que esto sea una fuerza mayor? Que ninguno de nosotros tuvo ni nada que ver con cómo se generó esto. No tuvimos nada que ver en las órdenes de mantenernos en cuarentena, las órdenes que se emitieron en Panamá el día 13 de marzo por funcionarios que dijeron este país hay que ponerle una cuarentena, aquí todo el mundo para su casa, y desde entonces cada día la cuarentena se ha ido cerrando un poco más y esto ha provocado que dejemos de trabajar, que es un elemento, por supuesto que muy, muy importante, pero también que hayan disminuido, y la idea es que la cuarentena es la manera médica de manejar esto. Pero las personas que entonces están en la casa están bajo este tema de lo que es fuerza mayor. Tanto es esto así que el día 20, el presidente de la República, en una de sus presentaciones, manifestó esto, que los bancos serán muy flexibles con sus clientes hasta por un periodo de 3 meses. Y dijo, siéntanse tranquilos que a nadie se le va a quitar su casa. Aquí hubo grandes críticas a estas expresiones del presidente porque se dijo que hablaba como un dictador y algunos de nosotros nos reímos porque alguien le explicó al presidente
¿Qué quiere decir fuerza mayor? Fuerza mayor es un concepto que impide cumplir con obligaciones. Si usted no tiene trabajo, hay cosas que usted no va a pagar. Por eso es que aquí se ha hablado de dar ese periodo de 90 días para todos los panameños en diferentes áreas, pero al mismo tiempo todos los tribunales están cerrados. Y lo primero que yo me imaginaba cuando vi esta expresión era en cuál será el primer tribunal al que demandas se van a presentar. Y yo creo que ese no es un tema. El tema es que le va a tocar interpretar que lo que ha pasado en Panamá es un caso de fuerza mayor y eso justifica temporalmente el incumplimiento de las obligaciones. Igual, en materia marítima, si usted tiene una carga y esa carga está llegando a Panamá durante este periodo y se demora en los muelles porque hay demasiados barcos, porque hay retrasos, y vamos a ver otro detalle también curioso, qué pasa cuando son los tripulantes del barco los que están afectados por este caso médico, como vimos aquí en un caso de barco de pasajeros. Todo esto crea una complicación adicional al tema de lo que es fuerza mayor. Aquí estamos frente a una defensa reconocida por la ley para justificar el incumplimiento de contratos. Tanto doctrina como jurisprudencia han establecido que para que este evento sea calificado como fuerza mayor, tiene que tener 3 condiciones: ser externo, ser imprevisible y ser imposible de resistir. Las 3 condiciones que se decretaron en Panamá cuando se suspendió el trabajo en este país. Se han suspendido los contratos de trabajo y si ustedes ven el decreto de la suspensión del contrato de trabajo, se usa la expresión por razones de fuerza mayor. Entonces, en los contratos marítimos realmente no existen cláusulas de fuerza mayor. No es común, no es normal que en transporte de mercancía o de los fletamientos de barco existan estas restricciones. Tampoco hay ningún contrato con instalaciones portuarias que pudiera configurar una excepción, porque aquí estamos hablando en el peor escenario de retraso. Si los muelles están cerrados, ya eso sería otra situación, porque si tenemos un caso de naves que por tener una tripulación que está contaminada, no la dejan entrar a un puerto a descargar, esto sí produciría, por excepción, una suspensión temporal de ese contrato de transporte. Aquí yo les quiero llamar la atención para que vean que en materia marítima, desde el año 98 nosotros incorporamos en el contrato de trabajo en el mar y en las vías navegables el concepto de que si el viaje se suspendiese antes de empezar a causa de fuerza mayor o caso fortuito, pues la tripulación tendrá derecho a salarios y los anticipos recibidos. Esto no es realmente un tipo de contrato o un tipo de redacción que sea normal en materia laboral, pero en materia laboral marítima, por este tipo de causas, se incluyó esto y es un reflejo de que las naves sí están sujetas a estos conceptos de lo que es fuerza mayor o caso fortuito. Miren, nosotros para manejar esto tenemos que debemos seguir con buques y con puertos plenamente operativos. Hay que mantener la funcionalidad de las cadenas de suministro. Por consiguiente, el gobierno deben colaborar con las partes interesadas, los sectores naviero y portuarios nacionales, Cámara Marítima, todos los que están incluidos en este concepto de lo que Panamá requiere, y nosotros no debemos nada más manejar esto con el criterio nacionalista de que estamos protegiendo nuestra población. No, tenemos áreas
En la zona libre tenemos áreas en donde Panamá recibe estos bienes del exterior y luego tienen que ser enviados a otros lugares. Entonces, debemos nosotros tener muy claro de que parte del exitoso manejo de la parte médica de la cuarentena es tener muy claro que hay que mantener estas vías, hay que mantener todo el tema de los buques y las operaciones portuarias, cumplan con su trabajo. Yo les agradezco su amable atención y cualquier pregunta a la orden. Cualquier pregunta, por favor, habiliten su micrófono y aquí está el doctor Carreira para atenderlos. No hay pregunta, está todo clarito. Paco, revisa los chats. Creo que ya hay comentarios y preguntas. Ah, sí, déjame. Hay una pregunta al final abajo. Hola, es que no sé si se me oye. Sí se oye, dele. Adelante. Bueno, tengo un par de preguntas. La primera era con respecto a las reglas de la IABISBI, si el porteador podría presentar como excepción en cuanto a su responsabilidad las que aparecen como actos de Dios o restricciones de cuarentena, o simplemente se alega fuerza mayor. No, yo creo que la alegación debe ser de fuerza mayor y si es un caso que se relaciona con Panamá, Panamá ha declarado la existencia de una situación que ya se consideró fuerza mayor. O sea, no hay, O sea, esto pero ya... si se aplican las reglas de la Haya, me refiero. Ajá, por supuesto. Pero se tiene que aplicar porque la autoridad, cuando aplicas reglas de la Haya en forma genérica, tienes que regirte por la autoridad que está decretando una cuarentena. Aunque la regla se aplique, no necesariamente debes ignorar o hay que incluir, incorporar la decisión de las autoridades competentes para ver el tema de cómo se declara. Ya en Panamá está declarada, así que claro, eso no es es... un tema administrativo, ¿no? Sí. Vale. Y luego, en cuanto a contratos de fletamento, por ejemplo, si hay problemas con el tema de demoras en las planchas y demás, eso también se alegaría fuerza mayor. Bueno, o sea, yo no sería... creo que en el fletamento se permita alegar fuerza mayor a menos que tú estés en una situación muy especial. Por regla general, si el barco llega y hay una demora en el puerto, eso incurre igual en demora. Lo que yo no creo que le dé a la nave es ningún derecho a alegar fuerza mayor para incumplir un fletamento. Porque si te pasaste en demora porque el puerto estaba lento o la descarga no era como debió haber sido, o peor aún, el puerto está cerrado, vamos a ponerle el ejemplo, te tienes que ir a otro, yo no creo que eso te permita alegarlo en temas de fletamento. Sería una excepción o condiciones extremadamente particulares. Entonces, el coste de las demoras lo asumiría el cargador, en el caso de que él fuera el que realizara la estiva y desestiva, ¿no? Sí, claro. Se asume como el contrato lo dice. Lo que pasa es que, como en todo contrato de fletamento, hay una obligación de minimizar los daños. Entonces, sí tienes que probar
que hiciste todo lo posible para minimizarlo, que es en realidad el tema que nosotros podemos tener que ver en la carga que viene a Panamá. No sé hasta dónde la capacidad de descarga de nuestros puertos o la capacidad de carga esté realmente afectada por el tema del coronavirus. Eso sí, no creo que nadie haya establecido a ciencia cierta hasta dónde, si están operativos 50, 60, 70% o si trabajan todos los días a la semana. A mí me preocupa más, perdón, el caso de una nave que llegue con la tripulación contaminada. El ejemplo que vimos con algunos casos, en el caso de pasajeros que recientemente pasó aquí, es un problema de salud y ahí hasta que salud no entre y no defina y no establezca que eso realmente es un lugar seguro para poder trabajar, entonces sí pudiera aplicarse el tema de la pandemia en ese caso. Y esto te lo comento porque ayer estaba viendo que en las naves de guerra, yo no sé por qué, portaaviones americanos, portaaviones franceses, el portaavión español, todos están en este momento con una cantidad de tripulantes enfermos de coronavirus que es de verdad algo increíble. Todavía a nivel comercial no he visto que se haya dado, pero en cualquier momento es bien posible que se dé. Vale. Bueno, tengo una última pregunta. Normalmente, por su experiencia profesional, los seguros suelen cubrir fuerza mayor. Normalmente no. ¿Tienes alguna pregunta de seguros? Si quieres puxar. Vale. Adelante. Hay una pregunta en el chat, al final dice, ¿puede considerarse excepciones de responsabilidad del porteador de las RHB como actos de Dios o restricciones de cuarentena o simplemente se alega fuerza mayor? Es el último chat que entró. Ya lo he resuelto. ¿Sí? Ah, bueno, listo. ¿Quién más? ¿Preguntas? Aprovechen. Espérate, que aquí me dice, perdón, déjame leer esto. ¿Pueden considerarse excepciones de responsabilidad la de la RHB? Mira, yo creo que el problema, fuerza mayor no tiene nada que ver con actos de Dios. Esas son dos cosas completamente distintas. Un caso fortuito, un terremoto, un maremoto, una tormenta de estas tropicales que nosotros conocemos, algo así, es lo que se llama un caso. Esto es conocido en la jurisprudencia inglesa y norteamericana como acts of God. Esto no es lo que nosotros estamos viendo en el mundo entero. Lo que ocurre en Panamá es que exclusivamente el concepto de fuerza mayor, que es lo que ha ocurrido en esta pandemia, en donde es un evento inevitable, todos estamos ahora mismo, cada uno en su casa, no porque querramos, sino porque nos obligan y cada día nos están obligando más. Este es el tema de la fuerza mayor. Gracias. Yo tengo una pregunta que querría hacer. Digo, antes que nada, gracias por la charla. Ha sido interesante escucharte. Y gracias a los organizadores también que han hecho esto posible. Que entiendo que es Rommel y otras personas que bien, felicito. La pregunta que yo quiero hacer es un poco en línea con la pregunta que hizo Aida sobre las normas de la IABISBI o COXA o las reglas de Rotterdam, etcétera. Y la pregunta es, en relación a la obligación de debida diligencia que tienen los navieros al principio del viaje. La pregunta es si, en tu opinión, desde ahora en adelante va a ser
una responsabilidad de la naviera saber o confirmar o tener claro que va a poder arribar a determinado puerto como prerequisito para recibir carga. Y hago la pregunta desde la perspectiva de que, como entiendo el mundo en este momento, las naciones irán abriendo a su medida sus países, consecuentemente sus aeropuertos, sus puertos marítimos, etcétera, ¿no? Entonces, me imagino el escenario de un armador que reciba carga y luego que se encuentre con un puerto que no lo deja entrar. Entonces, ese escenario, en tu opinión, ¿cómo podríamos empezar a ver conflictos en cuanto a esa obligación de tener debida diligencia antes de recibir la carga? Gracias. Yo creo que con los riesgos que este coronavirus nos están poniendo a todos, el mundo que nosotros teníamos el 13 de marzo no lo vamos a volver a ver. En el tema de naves, llegas a un puerto, yo creo que ahora vas a tener que tener un equipo de protección antes de que tú bajes a ese puerto. Asumo que cuando regresas a la nave, tú vas a tener que tener un examen médico que defina que no estás contaminado, formar parte normal de lo que va a tener que hacerse. Ayer escuché que van a ir reactivando diferentes actividades económicas. Lo mismo escuché al presidente Trump, o leí del presidente Trump y leí también de el primer ministro inglés, del hecho de que van a permitir que se vayan abriendo diferentes actividades poco a poco, pero cada una tiene que cumplir con los requisitos médicos que se establezcan. Yo inmediatamente, tal vez en mi mente fantasiosa, pensé que ahora todo el mundo va a tener que andar como estos vestidos de astronauta, vamos a tener que andar con máscara. Si esa va a ser la forma de salir a la calle o de volver a trabajar, pues cosas como esas pudieran ser, porque en el fondo escuché una frase ayer que me llegó mucho, que es preferible estar encerrado que estar enterrado. Y esto es el criterio que ahora en todos estos aspectos nosotros tenemos que tener, que es la máxima protección de la vida. O sea, el riesgo de esto que no se ve y que tampoco sabes por el tema que a veces nos preocupa más, las personas que son asintomáticas, que tienen el virus, pero no tienen absolutamente ningún síntoma. Por eso es que debemos tener mayores precauciones, y yo creo que en el mundo naviero, que ya están acostumbrados a exámenes médicos, que están acostumbrados a hacer todas estas cosas en una forma de rutina, pues ahora se van a tener que implementar ya de una forma obligatoria, porque de lo contrario te vas a pasar, tú no quieres llegar a un lugar como el Canal de Panamá trayendo carga y que no te dejen entrar porque tengas tripulantes ahora contaminados. O sea, ese tema de salud se va a constituir en un punto vital en donde vas a tener que probar que la salud de la tripulación no es una causa para que detengan la nave. Y eso yo creo que va a cambiar definitivamente el mundo en muchos aspectos. Solo para ampliar, yo también he visto ya casos de aseguradoras en Panamá que para las pólizas de vida y salud están implementando ya endosos con temas de coronavirus para la suscripción de pólizas. Yo pienso que también en el mundo naviero, cláusulas también que van a generar este tipo de condiciones para que haya más restricción o más controles para esto mismo, ¿no? Que cuando llegas a un puerto, ya hayas pasado por todas estas revisiones de riesgo y no perder, entonces, no tener pérdidas económicas. Pero ya yo por lo menos he recibido de varias aseguradoras ya endosos de coronavirus.
Entonces, como el mundo va a cambiar, pienso que le también puedo- la parte de marítimo también va a haber algo, ¿no? ¿Le puedo preguntar algo? Esos endosos a los que usted se refiere requieren que la persona se haga un examen de coronavirus. No, están más que todo haciendo las averiguaciones pertinentes de si ha tenido alguna afectación y más que todo son cláusulas excluyentes y le indican, le ponen términos, ¿no? De exclusiones por X tiempo. Entonces, Ok. esto puede estar entonces permeando para otros tipos de pólizas también, sobre todo la de la carga, ¿no? Ok, porque yo entiendo, y es uno de los temas que he oído tanto aquí en Panamá como afuera en estos temas de coronavirus en cuanto a la capacidad de realizar exámenes. En este momento no se tiene. Las pocas pruebas que hay son un poco costosas Sí. e insuficientes por ahora. Pero también escuché algo que lógicamente usted puede ir hoy y usted puede hacerse una prueba de coronavirus y salir perfectamente negativo, y al día siguiente se encuentra con una persona asintomática y por la razón que sea, Exacto. ya la prueba deja de tener valor. Valor. Al final del día yo creo que, bueno, desde el punto de vista científico, cada día que pasa, pues hay más gente investigando no solamente vacunas, sino también pruebas que sean mucho más rápidas, y esta va a ser una de las respuestas. Pero yo creo que sí es cierto, esto va a ser como cuando se implementó todo un sistema en el caso del HIV. Al principio, yo recuerdo que los exámenes de HIV en Panamá ni siquiera se hacían, había que enviarlos a Estados Unidos, las muestras de sangre Sí. y todo lo demás, y era un requisito de los aseguradores, pues que esto se haga, y ya pasó a ser un tema que ya no es tema, no es ni siquiera requisito, es normal hacerlo. Creo que esto va a ser exactamente igual lo que va a pasar con el tema del coronavirus. Y yo lo que siento aquí es que en este momento es un tema más de disciplina personal que de cualquier otra cosa. Y lógicamente muchas personas tenemos la necesidad de salir y de trabajar, de hacer cosas que tienen que hacerse con urgencia. En el caso nuestro marítimo, pues los barcos no van a dejar de venir, los eventos no van a dejar de pasar. Hace unos días hubo un derrame, un choque en un puerto, en Puerto Armuelles, hubo otro en Chiriquí Grande, y en ese momento entendí yo y consultamos, no sabíamos cuán grande o cuán pequeño era, pero un tema que nos interesa por el tema de la contaminación. No había manera de poder ir allá, ni siquiera las autoridades. Entonces, llegamos a la conclusión de que se manejó el problema porque la información es que nada fue grande realmente, pero de haberlo sido, el país estaba totalmente incapacitado de enviar funcionarios de la AMP, funcionarios de la ANAM, por todas las razones que estamos viviendo. Ahí es en donde yo siento que tenemos que entender que hay cosas que deben ser prioridad por el efecto que tienen tanto en la parte médica como en la parte de la cadena de suministro que son necesarios al país. Sí. Hola. Adelante. Hola Francisco, muchas gracias por tu charla, súper interesante. Gracias a todos amigos que veo en la pantallita, aquí entrando a esta nueva tecnología que en verdad no estoy muy acostumbrada, pero las circunstancias y el futuro es lo que nos van a obligar por todo lo que han explicado, ¿no? Yo tenía un comentario, no sé si realmente es una pregunta, y es que con este último convenio de la OIT que obliga a
a los buques a asegurar a sus trabajadores, a su tripulación, con un seguro de vida, sobre todo buques mercantes, ¿no? Un seguro de vida obligatorio, un seguro de muerte, cualquiera que sea la causa, deben pagar un seguro. Me pregunto si este seguro, cualquiera que sea, no importa, cualquiera que sea la causa, va a cubrir cuando un miembro de la tripulación muere por causa de coronavirus. Bueno, mira, yo estoy seguro que en una situación como esta, las aseguradoras, como lo acaba de manifestar la señora Itzel, van a establecer condiciones. En un momento dado, los seguros no cubrían riesgo de HIV, y eso, pues, lógicamente no dejó de cubrirse. Creo que aquí lo que nosotros vamos a ver es cambio. Sin embargo, este tema de coronavirus, por la forma como se adquiere, que realmente es una situación de tanto riesgo, yo sí asumo que van a haber algún tipo de regulaciones sobre esto, porque al final de cuentas, pues esto tiene que controlarse, y lo que no se puede dejar es, si vamos a ponerle, el seguro debe mantenerse por cualquier causa, pero hay situaciones en donde si esto es controlable, lógicamente se va a tener que hacer. Y es lo que yo pienso, como ella ha dicho, que ya se están poniendo algunas endosos en las pólizas que por tal cosa no se paga. Entonces, y eso si surge aquí en la vida real, lógicamente lo van a trasladar al mar en algún momento. Pero yo creo que en este momento todavía estamos como en el suelo por el golpe, y todavía tú sabes la parte de qué va a pasar después que esto, como dicen, el día después, cuando volvamos a trabajar. Yo creo que cada día nos vamos a encontrar con un mundo completamente diferente. Y algo tiene que venir para prevenir este tipo de cosas, porque si no, imagínate tú que mañana tengas que hacer un viaje y te montes en un avión y cuando llegues al aeropuerto al que vas no te dejan entrar porque no te has hecho un examen o porque tienes que tener 14 días de cuarentena, que yo creo que es un tema que aquí hasta cierto punto se ha ignorado. Esto no es nada fácil estar 14 días en la casa. Las personas que hemos visto que lo han hecho, ¿sabes? Pues, y es peor porque no es que estás en tu casa como todos nosotros, que estás en una habitación por 14 días. Cosas como estas son las que yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a manejar. Así es. Muchas gracias. Tengo una interrogante. ¿Me escuchan? Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. La interrogante que me ha surgido desde que este tema se ha venido dando es el tema de que a un marino o a un tripulante o alguien a bordo de una nave le dé esta enfermedad estando a bordo. ¿Hasta qué punto pudiéramos nosotros hablar de que hay una responsabilidad por un tema de innavegabilidad del buque, dependiendo de que no se hayan tomado ciertas medidas de seguridad para contrarrestar este virus durante un tránsito, durante un tráfico marítimo? Pues es una idea que me queda en el aire porque, si bien es cierto, es una pandemia, pues hay medidas que se pueden tomar y que si se logra demostrar, la tiro así en el aire, que la nave no cumplió con ciertas condiciones de seguridad, hasta qué punto pudiera demandarse a la nave por innavegabilidad o por un tipo de responsabilidad civil extracontractual en un caso como este, pues. Bueno, mira, la misma pregunta, de verdad, yo la tengo y lo que te puedo decir, ante la duda, lo primero que hay que hacer es presentar el caso. Y lamentablemente le va a tocar a usted y a las magistradas de tomar la decisión. Los tribunales van a tener que tomar decisiones en esto. Una de las cosas que a mí me preocupaba realmente era, por eso esa gráfica del río Yangtze y del puerto de Wuhan, porque la presencia de una gran cantidad de naves allá es lo que yo creo que ha hecho una contribución lamentablemente más dramática a todo este caso.
porque la idea, el tema es que ha salido tanta gente contaminada y por el otro lado también veo que hay gente contaminada que los síntomas son tan distintos que no les ha dado realmente esta enfermedad a nivel de poner a las personas en el hospital. Pero mira, una de las preocupaciones grandes que yo tuve fue cuando vino el barco de cruceros Sandam aquí a Panamá. Y hasta publiqué comentarios que el buque tenía que transitar. Tú sabes, Panamá no puede frenar una cosa como esta cuando aquí pasan desechos nucleares y pasan todo este poco de cosas que al final, en términos de peligro, son más grandes. Pero sí preocupaba el hecho de que tú te montas en una nave como esta y de repente esa tripulación está enferma, está contaminada y se va formando un desastre tan grande que es incontrolable, porque llega un momento donde esas naves no las quieren en ningún lado. Con las mercantes no tiene el impacto de una cantidad de turistas y de todo el efecto dramático que vimos ahí cuando esa nave estuvo aquí, pero en las mercantes sí me preocupa de que tengas que quedarte afuera en un puerto hasta que ese barco sea, tú sabes, examinado y sea declarado apto. Mientras tanto hay una innavegabilidad, eso es indudable, porque no puedes llegar al puerto por razón. Ya el tema de culpabilidad para mí sí es otra cosa completamente distinta, pero sí es una innavegabilidad. Doctor, hay varias preguntas en el chat del grupo. Perfecto. Dice una que si por la pandemia la terminal o terminales cierran por operaciones, ¿el seguro lo cubriría? Pero si la terminal cierra, ¿el seguro cubriría qué? No sé, así dice la pregunta. Sí, no, perfecto. El seguro de un barco cubre daños. Si la terminal cierra, lo que estaríamos hablando ahí es de un pago mayor de flete en el caso de un fletamento. Eso sería el tema. Ya esto ha sido, he visto seminarios, he visto publicaciones de abogados ingleses y abogados norteamericanos en donde dicen que esto no, porque la nave tiene la posibilidad, tiene la obligación de ir a descargar a otro puerto, minimizar esos daños. No te puedes, por decirte, quedar, vamos a decir, en Manzanillo cuando pudiera ir a Cristóbal, o puedes ir a Cartagena, o puedes ir a Barranquilla, o lo que sea, pero yo no veo que haya un riesgo de la nave que tenga que ser cubierto por seguro, porque las obligaciones son normales cuando un puerto lo cierran por razones hasta de terrorismo, que es lo que habíamos visto. La nave tendría que ir a otro lugar. Déjame ver. Otra pregunta que hicieron era que si en caso de medicamentos era una fecha de arribo estimada, pero el barco nunca salió, ¿quién asume esa responsabilidad? Eso era el caso que pasó con este ejemplo que yo te puse. Se incumplió un contrato. Si la nave nunca salió, bueno, desde el punto de vista de los trabajadores, vimos que la fuerza mayor exige que se les pague su contrato y se retienen los anticipos que hayan. En este caso simplemente no hay viaje. Y al no haber viaje, pues no hay responsabilidad. Ese es el tema. Si la salida es debido a un tema portuario o a un tema de que no había carga, eso sí te da a ti el uso de la fuerza mayor para determinar el incumplimiento de un contrato, pero tiene que ser debido a eso. Porque si la nave no sale porque los marinos están enfermos y las autoridades de salud no te dejan salir, no tienes la tripulación, entonces sí hay innavegabilidad y sí hay responsabilidad. Pero yo creo que estas cosas así en términos generales es un poco difícil. Esto hay que verlo de verdad dentro del tema de cada caso. Y yo te pongo ese ejemplo de ese certificado porque ahí no se envió una cantidad grandísima de material textil
que era necesario en Panamá. Y bueno, pues el contrato no se cumplió. Debido a eso, no es que puedes demandar ahora porque por razones de fuerza mayor la fábrica no estaba operando. Por más que el barco hubiera estado allá esperando esta carga, simplemente no la había. Y ahí sí procede en ese caso específico. Hicieron una pregunta que dice, ¿cuál es la posición y obligación del transportista ante la imposibilidad de cumplir con la entrega de la mercancía, incluyendo además de la devolución de esta debido a que no pudo llegar al puerto? Bueno, la primera obligación es ir a otro puerto. De verdad, esa es la primera y eso es normal en cualquier caso, haya o no haya pandemia, él tiene una obligación de minimizar los daños. Por eso es que para mí hay una diferencia en el caso de que la nave esté retenida por un tema de salud pública, de contaminación de su tripulación, versus la nave que llega y el puerto está cerrado. La ley la obliga a tomar una determinación y buscar un puerto alterno. Entonces no puedes alegar que esto está afectado por el tema de la pandemia. Paco, permíteme aportar allí que los barcos de contenedores, ellos están en itinerario fijo, una ruta fija. Usualmente cuando ellos tienen que hacer cut and run en un puerto, porque no pudieron bajar toda la carga, o si tienen que bypassearlo, porque una tormenta los demoró en un lugar y tienen que bypassear un puerto, ellos descargan en el siguiente puerto y utilizan los feeders para regresar entonces, o un barco que viene bajando en la misma ruta para regresar la carga a donde debe llegar. Eso es lo que tradicionalmente se hace. Exactamente, eso mismo ha pasado mucho en los barcos que llegan a puertos españoles o a Rotterdam o a los puertos de Europa y por alguna razón hay una huelga, hay hielo, hay lo que sea y no se puede, te tienes que ir al próximo. Digo, en nuestro caso, pues en algunos casos va a ser muchísimo más oneroso, porque si es de aquí a Jamaica, pues tienes que traer la carga después de Jamaica a Panamá, ese sería pues un escenario. Yo sí quiero hacer una pregunta. ¿Cuál usted cree que serían, en cuanto a legal, los reclamos más comunes que puedan existir a razón de esta pandemia? El retraso por la contaminación de la tripulación. Para mí ese es el caso, yo creo que al final va a ser más serio. Porque es lo más difícil de controlar en este momento. Sí. Y creo que eso es lo que va a generar, bueno, lo que vimos aquí en Panamá. Imagínate ustedes, en ese caso del barco de turismo, que se hubiera mantenido la primera decisión del Canal de Panamá de que esto no transita. Y ahí hubiera gente enferma y hubo que bajarla y tú sabes, todo lo que eso nos hubiera traído. Ahora imagínense esto en un caso de carga, con una tripulación que está en una situación igual. Ni siquiera tenemos cómo bajar una tripulación, tiene que tener tripulación de reemplazo, hay que hacer un proceso de darle toda la sanidad posible a esa nave. Nada de esto es fácil, por eso es que yo veo que ese sería para mí el mayor riesgo realmente que puede ocurrir en ese aspecto. Gracias. ¿Algo más? Muy buenas tardes, doctor Carreira. Buenas tardes a todos. Doctor Carreira, quisiera que me ilustrara o nos ilustrara a todos sobre el concepto de la carga probatoria en base a un incumplimiento de entrega o a lo que se acaba de referir sobre los retrasos contaminados. ¿Cuál es la esencia probatoria que se puede ventilar en los procesos marítimos sobre el concepto de la carga probatoria? Bueno, mira, dentro de nuestra ley marítima hay un artículo que es el 209, que establece que le incumbe a las partes probar todos los hechos que apoyan o soportan su posición.
Es un principio general, código judicial, eso funciona así en todo el mundo. La persona que va a un tribunal tiene una carga probatoria. En el caso de los transportes de carga, estas convenciones internacionales variaron esto un poco, y la razón de variar esa carga probatoria inicial era porque tú entregas a la compañía naviera carga y te dan un documento que dicen que la carga está bien, y luego la carga viene dañada, y lo que se establecía era tú solamente debes probar eso. No tienes que probar qué pasó, por qué se dañó, porque la carga está en control de un barco al que tú no tienes acceso, si cumplen o no cumplen con las obligaciones de darle mantenimiento a los contenedores, la seguridad, la revisión, controles de temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Eso la persona que embarca no lo sabe ni puede saberlo. Entonces, como esa parte tiene el acceso a la información, lo que se hizo en estos convenios era facilitarle a la persona que demanda que tú digas, yo entregué esto bien y me lo dieron mal, aquí hay responsabilidad. Y que eso genere que la compañía naviera entonces presente sus defensas, pero con prueba, no listar las defensas. Una cosa muy distinta es contestar una demanda diciendo lo niego, no me consta, tú sabes, todas estas cosas. Otra cosa es cumplir con que esta carga se dañó porque venía mal embalada, si esa es una de las razones, o porque aquí hay prescripción, o por la razón que sea, pero es el transportista el que tiene esa capacidad. Entonces, la ley presume que él debe probar estas defensas porque tiene la manera de hacerlo. Esto ha chocado con nuestra ley, y igual en otros países es lo mismo, porque nuestras obligaciones generales son diferentes. Entonces, una vez que se presentan estas defensas, entonces esa carga se vuelve a revertir para que el demandante pruebe entonces que no es así. Vamos a decir, mal embalaje. Normalmente cuando tú haces pallets y los pones en un contenedor, tienen que tener una capacidad de aguantar todos los movimientos de un buque. Perfecto, eso tiene una condición técnica, tiene que estar hecho de una manera, hay hasta publicaciones científicas de todo esto. Entonces, ese sería el argumento. Pero nosotros, a la hora de incorporar esto, en este tipo de reclamos, tenemos que aplicar eso, y es parte de ese mensaje que, digo, que tenemos ya más de 32 años de tener tribunal marítimos en Panamá. Hemos resuelto cantidad de casos de carga, pero sigue siendo uno de los temas en donde hay esa diferencia que la establecen las convenciones internacionales. Panamá no ha ratificado ninguna convención. Esto entra al proceso porque el conocimiento de embarque incorpora esos términos y condiciones. Entonces, como lo incorpora el conocimiento de embarque, es el transportista el que está haciendo esto. Vamos a decir, estas son las reglas en las que yo voy a transportar esta carga. Perfecto. En esas reglas usted tiene una serie de obligaciones que tiene que cumplirlas. Este es el tema de la carga probatoria. Y aquí voy a aprovechar para hacerte un comentario adicional. El problema del contenedor. Cuando la naviera recibe un contenedor, está cerrado y sellado. Lo cierran en la fábrica, lo pusiste en un camión o lo pusiste en un tren, eso llega al muelle y lo va a recibir un buque. Y en realidad no hay una inspección de ese contenedor. Por eso, cuando la carga de contenedores se refiere, entonces la ley te dice a ti como embarcador que tú debes tener una inspección, un survey preembarque. Eso es lo normal que se haga, porque esa es la manera de comprobar qué fue lo que se metió en ese contenedor, cómo se metió. Por ejemplo, los registros de temperatura, si la carga debe mantenerse a una temperatura, todo eso debe constar desde el principio para entonces poder presentar ese reclamo al transportista.
Perfecto. Bueno, ¿Algo más? si no hay más preguntas, vamos a proceder al coffee break o al brindis de clausura. Bueno, déjame decir algo. Mira, de verdad para mí ha sido un verdadero placer participar en esto y creo que mientras duren esta situación, ojalá que lo podamos ir haciendo con otros temas adicionales. Yo le agradezco a los colegas, a Iria, a la magistrada Siniglio y a la magistrada Delgado que estén aquí. Les voy a decir que me siento como cuando hice un examen final de Derecho Marítimo, pero en el fondo de verdad me ha agradado mucho hacer esto y participar, y solamente el preparar esto durante esta obligación de estar encerrado en la casa, como ha sido una dimensión muy distinta, y les agradezco verdaderamente de corazón. Primero que las donaciones que se han hecho a esta fundación es algo que pues, ellos tienen grandes problemas con los niños que tienen y necesitan toda la ayuda que puedan recibir. Así que les agradezco mucho por la fineza y la atención. Bueno, a mí solo me toca decir gracias a los 25 que se inscribieron. Gracias, Paco, por hacer este proyecto con nosotros también y por permitirnos apoyar a la fundación. Se está grabando todo el seminario, así que los contactos que yo tengo les voy a enviar el link apenas esté en YouTube o en Zoom. Y le pasaré el link a Paco para que él se lo distribuya a las personas que vinieron ingresadas por él. Así que pues, sin más que agregar, muchas gracias por todo y esperamos vernos en el próximo. Gracias y buen día. Hasta pronto.